24 horas más tarde de que se haya emitido el informe por parte de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, por parte de la Sala Sentenciadora del juicio del Procés, ese demoledor informe, después de esas 24 horas que han pasado y después de las contundentes declaraciones que la presidenta de mi partido, la señora Arrimadas, hizo ayer, apenas conocerse el contenido de ese informe, el señor Sánchez, el presidente del Gobierno, sigue sin rectificar. Sigue sin rectificar y no sabemos a qué espera para que todo un país recupere su dignidad, para que todo un país tenga claro que no va a ser humillado por unos delincuentes condenados que se encuentran en prisión. ¿A qué espera el presidente del Gobierno para respetar la Fiscalía, para respetar lo que ha dicho el Tribunal Supremo, para respetar la división de poderes y el Estado de Derecho, para respetar, en definitiva, a todo el pueblo español, a todos los ciudadanos? Quiero subrayar, ya lo han hecho varios medios de comunicación, estas declaraciones que el presidente del Gobierno hacía mientras se encontraba en campaña y decía que había que potenciar, había que favorecer, había que promover el cumplimiento íntegro de las penas a las que resultaran condenadas las personas que protagonizaron aquel golpe contra la democracia el 1 de octubre y días aledaños en Cataluña. Y ahora, del cumplimiento íntegro de la pena pasa a la mentira, a la indignidad integral. Y ahora nos encontramos con que dice que es el tiempo, utilizando, por cierto, expresiones muy bíblicas, dice que ahora no es tiempo para el castigo, sino tiempo para la concordia, respecto a personas que en prisión dicen que lo van a volver a hacer, respecto a personas que se encuentran fugados, huidos de la justicia y dicen que su objetivo sigue siendo desobedecer las leyes, incumplir las reglas del Estado de Derecho y asestar un golpe a la Constitución española mediante la proclamación unilateral de la independencia de una parte del territorio español, vulnerando la soberanía nacional que nos corresponde a todos los españoles. ¿Y qué ha cambiado desde que el señor Sánchez se encontraba en campaña electoral? Pues lo que ha cambiado es que necesita el apoyo de Esquerra Republicana de Cataluña. Es decir, que con esto se demuestra una vez más que eligió los peores socios posibles. Con esto se demuestra una vez más que está dispuesto a pagar el más alto precio con tal de quedarse en el poder, que está dispuesto a vender todo un país, que no le importa ofender la dignidad de todo un pueblo, con tal de mantenerse en el sillón, con tal de seguir en la Moncloa, con tal de sacar adelante, con los votos de Esquerra Republicana de Cataluña, sus iniciativas en el Congreso de los Diputados y sostener al Gobierno en ese socio desleal y chantajista que es Esquerra Republicana de Cataluña. Le exigimos al señor Sánchez que no espere más, que rectifique, que salga en esas bonitas ruedas de prensa que da sin preguntas y diga que no va a indultar a los políticos presos, a los delincuentes condenados por gravísimos delitos contra el orden constitucional, contra los valores constitucionales, como dice la sentencia condenatoria de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, a pesar de condenar por el delito de sedición, que es un delito contra el orden público. Dice que es un delito, que son conductas que atentan contra los valores constitucionales. Y si se fijan en el informe que emitió ayer el Tribunal Supremo en su Sala Segunda, vuelve a subrayar precisamente este aspecto. Oiga, sí, que es un delito de sedición, pero que es un delito de sedición muy grave, que trataba de romper la Constitución española. Lo hace de una forma muy correcta, además, cuando compara la legislación de otros países, Alemania, Bélgica, Italia, Francia y Portugal, y también desmonta esos argumentos peregrinos que le hemos oído al ministro de Justicia, al señor Campo, cuando trataba de justificar el indulto desde atrás, el indulto por la puerta trasera, reformando el Código Penal con respecto al delito de sedición y al delito de rebelión. Mire, quiero dejar clara una cosa. Ciudadanos nace en el año 2006 en Cataluña para dar voz a los constitucionalistas, para luchar contra la tiranía del independentismo, contra la tiranía y la dictadura del pensamiento único. Hemos estado siempre en primera línea de batalla contra el independentismo y no vamos a dejar abandonados a los constitucionalistas en Cataluña, porque esta humillación que podemos sufrir todos los españoles con el indulto, a nadie se le escapa que, desde luego, donde más va a doler, donde más indignidad va a causar,
donde más va a humillar va a ser precisamente entre los constitucionalistas de Cataluña, que se han dejado la piel porque se oiga su voz frente al independentismo. Vamos a dar hasta el último aliento para luchar contra esta ignominia, contra esta felonía, contra esta maniobra interesada del señor Sánchez con tal de mantenerse en el poder. Y por eso les digo que vamos a promover, ya lo hemos dicho a través de las redes sociales, en todos los parlamentos, en todos los ayuntamientos en donde Ciudadanos tiene presencia, se presentarán mociones solicitando al Gobierno de la Nación que no realice los indultos respecto a los presos condenados. Desde luego, utilizaremos todos los recursos judiciales que se encuentren a nuestro alcance e intentaremos, desde luego, a través de nuestro grupo parlamentario europeo, que esto en Europa se sepa y se condene, porque, en definitiva, se trata de un atentado contra la división de poderes, de un atentado contra el Estado de Derecho, y la Comisión Europea tiene competencias precisamente a través del mecanismo del Estado de Derecho para fiscalizar el cumplimiento de estos estándares en cada país. Daremos la batalla contra los indultos y, desde luego, lucharemos contra esta injusticia en el caso de que se vaya a cometer. Lo repito una vez más, señor Sánchez tiene que salir delante de todos los españoles y decir que no va a indultar a los presos del Procés. Y atiendo, por supuesto, encantado a sus preguntas. No. Vale, pues tenemos preguntas que nos llegan de manera virtual. Elsa Triguero, de Europa Press, pregunta ¿qué le parecen las reticencias que han mostrado presidentes autonómicos del PSOE como García Paje o Fernández Vara respecto a que el Gobierno pueda indultar a los líderes del Procés? Y también pregunta Arrimadas ha advertido a Sánchez de que la sociedad española no tolerará que se les perdone la pena. ¿Cree que el PSOE lo pagará en las urnas si finalmente se aprueban los indultos? En primer lugar, y con respecto a los que solemos llamar coloquialmente y mediáticamente los varones del Partido Socialista, esas personas socialistas moderadas, esas personas de centro, esas personas a las que, por ejemplo, Ciudadanos en Aragón pues apoya en sus presupuestos, como ocurre con el señor Lambán, el señor García Paje, con el que hemos llegado a acuerdos de gobernabilidad en muchos ayuntamientos en Castilla, en muchos ayuntamientos relevantes en Castilla-La Mancha, pues desde luego lo que hay que decirles es que estamos en un momento histórico relevante. Estamos en un momento en el que se puede perpetrar una felonía sin nombre, sin palabras, contra los españoles y contra el pueblo español, y que es el momento de pasar de las palabras a los hechos. Yo desde aquí le pido al señor García Paje, al señor Lambán, al señor Fernández Vara, que pasen de las palabras a los hechos, que sean valientes, que den la batalla, que apoyen, promuevan este tipo de mociones que Ciudadanos trata de llevar a todos los parlamentos autonómicos y a aquellos ayuntamientos en donde también se encuentran el Grupo Socialista, que apoyen estas mociones. Es el momento de que cada uno se retrate respecto a esta cuestión que juzgamos de la máxima importancia. Y en relación con el posible castigo en las urnas al señor Sánchez, hombre, yo sinceramente creo que esos socialistas históricos, esos socialistas moderados, esos socialistas que creen en la unidad de España, tantos socialistas que han construido este país durante 40 años de bipartidismo, no estarán muy contentos, desde luego, con lo que está haciendo el señor Sánchez, arrojándose en brazos del independentismo con argumentos que han sido absoluta y totalmente desmontados por parte de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Por eso creo que todas esas personas que, como dice un destacado dirigente socialista, Felipe González, se encuentran huérfanos de representación en el Partido Socialista Obrero Español, tengo que decirles que existe una opción liberal y progresista que se llama Ciudadanos. Ignacio Calleja, de ABC. Al margen de las acciones legales anunciadas en el caso de que se consumen los indultos, ¿se plantean sumarse a las movilizaciones en la calle que ya han asegurado otras formaciones como Vox? Mire, nosotros, ya les digo, acaba de salir hace nada publicado, vamos a organizar una manifestación, una convocatoria cívica delante de la delegación del Gobierno en Cataluña. Ya lo he dicho en mi intervención inicial.
Nosotros no vamos a dar un paso atrás, nosotros no vamos a bajar los brazos, nosotros vamos a seguir defendiendo los derechos y los intereses de los catalanes constitucionalistas cuya voz se encontraba apagada, se encontraba silenciada hasta que Ciudadanos nació en Cataluña. Y lo vamos a hacer con contundencia, con vehemencia, con todos los instrumentos que tengamos a nuestro alcance. Desde aquí quiero llamar a la asistencia prudente, porque seguimos todavía en época de COVID, a esta manifestación ante la delegación del Gobierno de Barcelona para reclamarle al presidente del Gobierno de nuevo que no conceda los indultos, que respete, que ampare la dignidad del pueblo español frente a esa posible afrenta que, desde luego, todos acusaríamos si se indultara a quienes cometieron delitos tan graves contra la integridad territorial de España, contra la unidad de España y contra Cataluña. Y Bárbara, de Servimedia, cambia de tercio y pide una valoración sobre el acuerdo al que ha llegado el Gobierno para prolongar los ERTE hasta el 30 de septiembre. Hombre, todo acuerdo siempre se saluda con júbilo, claro, se saluda con alegría, pero yo, de verdad, quiero decir una cosa. Las declaraciones que escuché el otro día a Adriana Lastra me dejaron estupefacto, ¿no? Bueno, todavía queda una semana. Hasta el lunes no vencen los ERTE, siempre negociando en el último segundo, ¿no? En el último minuto, tratando de conseguir el acuerdo, estirando la cuerda para forzar a las partes a llegar a este acuerdo. Hombre, este Gobierno, desde luego, en materia de los ERTE, de esta institución tan necesaria para poder sostener, para poder aguantar esta crisis, desde luego se ha comportado con una imprevisión absolutamente lamentable. Porque que no haya iniciado antes las negociaciones, que no haya planteado antes las condiciones a los agentes sociales, que no tenga un estudio hecho después de tantos años, tantos meses de pandemia, de cómo puede impactar en cada uno de los sectores, en el turismo, en los autónomos, en la pequeña y mediana empresa, en el automóvil, en la electricidad, en todos y cada uno de los sectores productivos. ¿Cómo puede impactar el hecho de que no se prorroguen los ERTE o de que no se prorroguen en las mismas condiciones en las que están ahora? Pues, ¿qué hace entonces la vicepresidenta de Economía? Pues, ¿qué hace la vicepresidenta de Trabajo? Esto tendría que estar ya hecho. Nosotros se lo hemos pedido a Yolanda Díaz en todas las reuniones que hemos tenido, que hay que pensar ya qué va a pasar el día después de que se acaben los ERTE, que los ERTE un día tendrán que terminar. Y aquí nadie está pensando en el día después de que los ERTE terminen. Y parece mentira que en una responsabilidad de Gobierno en el Ministerio de Trabajo o en el Ministerio de Economía no hayan hecho los cálculos, no hayan hecho los números para dar tranquilidad a los empresarios y a los trabajadores. Esto es tanto como jugar con el miedo de los trabajadores, que se encuentran siempre hasta el último segundo en el filo de la navaja, en el filo de la balanza, pensando que se le va a acabar el ERTE y que a lo mejor su empresario no va a tener músculo suficiente como para poder recuperarle del ERTE y va a tener que despedirlo o va a tener que instar un ERE. En definitiva, un poquito más de previsión, un poco más de aplicación, que el sueldo se paga precisamente para hacer estas cosas, para trabajar. Muchas gracias.